Hola traders, Sergio Inversiones en el Mundo. ¿Cómo les va? Bueno, a romper el S&P 500, hice una posición de compra bien allá arriba, donde estoy mostrando ahora. Lo que estoy haciendo ahora es como bajó, estoy sumándole más lotes en compra, entonces me va a bajar la posición y estoy promediando. Recuerden que utilizo la regla de los 3 tercios, digamos, arranco con 0,01 lote y ahí arranco el mercado. El mercado arranca de Nueva York, estoy tradeando el S&P 500 en time frame de 2 minutos y lo que vamos a ver acá, para que vean mi estrategia, la línea azul gruesa es la EMA exponencial de 200, de 21, la EMA amarilla es la EMA exponencial de 8, 8,21. Cuando yo vi un cruce ahí abajo, antes de empezar marqué dos líneas que son los soportes y las resistencias, que lo pueden ver en el gráfico, y puse una posición de compra antes que arranque el mercado. Para mí era, digamos, venía alcista o hacía una vela alcista al inicio, por cómo abrieron los mercados europeos, los asiáticos, en fin. Tengo el Parabolic SAR y todos los indicadores por default. Esto lo hago en esta plataforma que se llama C-Trader, que me la proporciona en demo LSG, London Capital, y ahí voy a sumar en cualquier momento más PUM, más lotes, entonces me baja la posición de compra más abajo. Entonces antes estaba con 0,01 lote, ahora estoy con 2 lotes. Son operaciones muy chiquititas, no importa. La intención es que ustedes aprendan la estrategia de apertura del mercado de Wall Street a las 11:30 de la mañana. En realidad es el premercado. Vamos a dejar a ver si funciona la estrategia. Por ahora, esta estrategia podíamos haber entrado en short. No lo veo. Hizo un volumen muy alto. Están peleando los osos y, y los toros. Vamos a ver qué pasa. Si sube o no. Si subo, si pongo más recargo energía, si pongo más lotaje. Recuerden de visitar nuestra página web, inversionesenelmundo.com. Visiten nuestro canal, suscríbanse. Quería mostrarles la estrategia, ahí me preguntaron. EMA exponencial de 21 la azul, la de amarilla de 8, estoy prestando atención, perdón, y tengo una celestita por ahí, que es la EMA de 200, que las velas están por arriba, por eso me animé a hacer lo que es una compra. Vamos a esperarla esta posición, ahí marco cuál es el futuro o lo que yo estoy viendo acá, que debería llegar a eso, y ahí salimos. Digamos, puede tocar el piso de esa línea o puede tocar el techo. Bien, está subiendo. El Parabolic SAR me debería ya, ahora está lateralizando, debería dar hacia abajo. Vamos a ver qué pasa. Estoy como un relator. La idea es siempre tratar de tradear o hacer estos tipos de intradías, si tienen tiempo, los días que abran mercado, que son 11:30. Si ustedes no pueden tradear a esa hora, busquen otros mercados, por ejemplo, a qué hora abre el DAX, a qué hora abre el IBEX, y pueden tradear los índices. A mí me gusta el S&P 500, porque yo ya sé, digamos, sé que está en techo, sé que quiere hacer máximos históricos, lo conozco bastante bien y lo tradeo bastante bien. No me vuelvo loco con eh, varios índices o varias empresas, sí a largo plazo, pero estoy
como ustedes ya saben, estoy a largo plazo en otro broker. Este no me sirve porque este ya está apalancado. Estoy haciendo operaciones chicas para practicar mi intradía, que también me sirve para largo plazo, ¿no? Para profundizar lo que es análisis técnico. A estas operaciones no le pongo stop loss. Es un riesgo, sí, pero ¿por qué no le pongo stop loss? Porque puedo poner el close cuando yo quiera, puedo cerrarla cuando yo quiera, y lo que estoy haciendo ahí ya es poniendo un stop loss dinámico por arriba del precio de compra. Es como que si baja ya cierro con ganancia. Con pocos centavitos sí, pero yo ya protejo mi operación. La idea es proteger la operación para decir no perder nada. Esta cuenta la pueden ver en los anteriores videos. La abrí con $10.000. Es una cuenta demo. No practico en real. Y para todos ustedes que están haciendo nuestro curso, en nuestro canal, el curso de Independencia Financiera, les recomiendo que empiecen con demo. Todas las cuentas demo, que no pongan plata, que traten de aprender análisis técnico, que traten de aprender análisis fundamental, aunque todavía no llegamos en nuestro curso, que está en pleno desarrollo, y que vamos sumando conocimientos cada vez que armamos un video nuevo. Bueno, ya esta vela, si quieren, la puedo cerrar. Sigue ganando, sigo ganando. Mi posición es donde está verdecita, ahí abajo, en donde está la EMA de 21. La seguimos esperando. Miren, fíjense en cómo siguió la línea de costado. La tendencia que yo vi antes de empezar, el Parabolic SAR ya me dio tendencia alcista. Y vamos a esperar a ver cómo se cierra esta posición. Como veo que, digamos, siguen subiendo, le bajo el stop loss para decir, bueno, puedo ganar un poquitito más, la avaricia. Modifico mi stop loss dinámico, dejo el tamaño de una vela, porque me voy a quedar un rato más, pensé que iba a salir antes. Si cambia de tendencia, obviamente, cierro esta operación y tardo 5 minutos y me hice unos dólares. A estos dólares le pueden sumar ceros, si son 5, pueden ser 50, pueden ser 500, no importa. El tema es eh, no tratar de hacer toda la guita en un día, sino de a poquito, trabajando, investigando y practicando. Bueno, ya nos dio ganancia, ya rompió la resistencia marcada ahí y vamos a ver si sigue a nuevo máximos. El S&P 500 tiene ganas de llegar a los 3100, tiene ganas. Vamos a ver si lo dejan. Le costó muchísimo, muchísimo pasar los 3000. Y vamos a ver qué pasa con esto. Sigue subiendo, bueno, seguimos esperando nuestra posición. Que se cierre, ya está. Subo mi stop loss, porque ahí está una vela de diferencia y sigue subiendo. Miren el volumen que hay, es bastante. En nuestro trading siempre tenemos que tener consistencia, tenemos ya sea perdedor o ganador la operación que hagamos, listo, hay que salir y salir, ya está. Una vez si se ganó, se perdió, se sale. Hay que tratar en lo posible siempre de perder poquito y de ganar el doble. Yo lo que hice en la primera es entré en compra porque estipulé que digamos, ya estaban las velas por arriba de las 2 EMA y estaba, si ustedes pueden ver, estaba en una tendencia alcista en 2 minutos y entré. Después bajó, que son las velas rojas, y ahí recompré, sumé más lotaje. Eso si ustedes abren cuenta demo lo van a aprender. La idea de estos videos es eso. Yo hoy no pude hacerlo en vivo esto, todos los días lo hago en vivo y lo pueden ver. No estaba en mi estudio,
Estoy con una computadora prestada, así que no sé cómo va a salir este video. Así que vamos, seguimos esperando que las velas se definan. Ya mi stop loss está bien ajustadito ahí abajo, y lo estoy marcando con el cursor. Así que si baja por ese stop loss, nos vamos. Si sube, sigue subiendo mi stop loss, porque puse el trailing stop o stop loss dinámico. Estas son operaciones que uno se sienta 11:30, mira la computadora y hasta las 12, 12:10, no puede llevar más de 40 minutos, una hora lo sumo, dependiendo de cómo quieran hacer el trading, y ya está. Es un poquito todos los días. El horario siempre es de apertura del mercado, no importa qué mercado, sino, ¡pum!, vamos al índice. A mí me gusta este índice, porque lo conozco, porque llevo hace tiempo tradeándolo y porque lo miro todos los días por el tema de las acciones. Al ver largo plazo, cuando el S&P 500 está bien bajo, ahí nos da entrada a largo plazo a muchas acciones que están dentro o es componente dentro de este índice. Pim, 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 pim. No se decide, che. Vamos, subí un poquito más. Como ven, las dos EMAs se están separando mucho. Al separarse mucho, en cualquier momento viene la toma de ganancia o viene el reversal. Pero mientras tanto, ahí está dudando qué hacer. Está la pelea entre compradores y vendedores. Vamos a dejar que se maten entre ellos. Nosotros ya estamos ganando. Ganando. Silencio de radio. Es que no sé ya qué decir porque tenemos que seguir esperando. Y si pongo música, la otra vez puse música y me querían cobrar los derechos de autor, lo digo siempre. Traten de esta estrategia, si no la conocen me la preguntan en el próximo capítulo del curso, pero es muy fácil. Son dos medias móvil, parabolic SAR, marco, soporte y resistencia. Es una base de acción del precio. Bueno, ya está dudando. Podría cerrarla para no hacer el video tan largo, pero siento por cómo es la tendencia del Parabolic SAR, miren cómo está en la línea que yo marqué, no es porque sea divino, sino porque es lo que el target o el movimiento que yo estipulé en mi análisis. Eso me da que puede seguir subiendo. Uy, qué duda que tiene, qué duda. Podría cortar acá el video, pero la realidad es que no me gusta. No me gusta cerrar porque si no, vuelvo a repetir, está grabado porque hoy no estaba en mi estudio. Y nada, tradeé esto, me tuve que ir y recién ahora regreso y lo estoy editando, le estoy grabando la voz en realidad de arriba porque esta mañana cuando estaba tradeando estaba con gente y no podía, lo grabé sin volumen. Eh, Mucho no me gusta este tema de edición, pero bueno. Pero porque no tengo paciencia, prefiero tradear en vivo, listo, me preguntan y tradeamos todos juntos. Vuelvo a repetir, si llego a tradear en vivo, lo bueno es que si llego a perder lo van a ver, y si llego a perder lo voy a mostrar, no tengo ningún problema. Hasta ahora venimos con todas, si ustedes ven todos los trading en vivo del S&P 500, porque también tiene tradeando en Forex, que no lo hago yo, sino lo hace el estimado Fabricio. Eh, Van a ver que todas las operaciones dieron ganadoras. Que, digamos, es como si fuera del libro. La línea, el Parabolic SAR siguió la línea que yo marqué de la tendencia.
Es espectacular, es larguísimo este video, pero bueno, perdón. Pero no lo voy a cerrar hasta que veamos más ganancia. O se me cierre por stop loss, no me importa, ya gané. Ahí ustedes pueden ver en pantalla el número total ganado. Este es el momento donde uno toma la decisión de cerrar porque se aburrió o porque va a cambiar de tendencia y ya está conforme. Digamos, hay que conformarse, nunca uno va a saber ni el piso ni el techo. Así que por eso uso trailing stop. Bien, sigue la movida. Eh, Al no saber ni los pisos ni los techos, hay que hacer análisis técnico. Me gusta más la compra que la venta, aunque el indicador allá arriba dice que hay una sensación más de short, donde están los dos precios, de compra y venta. Hay un 70% de vendedores haciendo short en el S&P 500, pero por ahí eso es de un time frame más alto, de día, que también se pueden hacer trading, digamos, en time frame de días y ponerse en short en lo que es el S&P 500. Pero lo que pasa es que generalmente los brokers cobran por overnight, digamos, por mantener la posición toda la noche. Entonces, nada, no sirve. No sirve porque es mucho riesgo y es un producto apalancado. Que ya lo vimos en mi curso. Bueno, como ven, el Parabolic SAR ya rompió la EMA 21. Esto en cualquier momento debería decidir qué hacer. A ver si te decidís, pues yo ya, no, ya relator de fútbol no soy. Y no está pasando mucho más que las velas. También tenía la idea de esto de cortarlo, mostrar el principio, el fin. Lo que pasa es que si no, no ven toda la trayectoria. Y al estar tan editado, no sé, hasta algunos pueden presuponer que es trampa. Entonces, no me gusta. Me gusta mostrar así. Así soy. Bueno, me tengo que ir, esa P500. ¿Vas a seguir subiendo así le ganamos más platica? ¿O, o me vas a dejar ahí? El volumen inicial ya murió, digamos, está descendiendo, así que ya va a tener velas muy, pero muy cortas, no tan largas como al principio, la ven cuando empezó, cuando arrancó el parabolizar de esta tendencia. Y en cualquier momento cierro esta posición. Ahí estoy mostrando el panel. Esta posición es de $12. Al tener dos, es un total, es una posición de $12, como pueden poner más lotaje, puede ser de 120, no importa. Pero yo de esta posición de $12 ya vengo ganado casi $4, $5. Quiere decir que le gané un 40%. Esa es la idea. No importa nunca, y la redundancia existe, valga la redundancia, no importa nunca el importe, sino lo que vale es el porcentaje de cada operación. Si nosotros ganamos siempre un porcentaje bueno de la operación, listo, ya está. Todos los días somos ganadores, todos los días. Vuelvo a repetir, esto lo hago para que ustedes sepan y aprendan y practiquen, no para que lo hagan ustedes. Conozco traders que viven de esto. Se levantan a una hora específica, 5 de la mañana o 4 de la mañana, tradean los índices de Europa o de Asia y hacen un intraday de 40 minutos, después desayunan y se van a trabajar. Y todos los días se ganan lo que el take profit les quiera a ellos. Hay take profit de $100 diario, hay take profit, porque uno también tiene que marcar cuál es su proyección. Es decir, bueno, yo me levanto y quiero ganarle, no sé, $30 diarios, 40, 50, 100, bueno, listo. Primero que tengo que tener el dinero fondeado para tener resto en la cuenta, ¿no?
para poder hacer esas operaciones. Y por otro lado, tener la paciencia y la habilidad y la práctica, que esto es entrenamiento puro, así como un piloto de avión o un jugador de fútbol necesita entrenamiento, nosotros también necesitamos entrenamiento. Y el mejor entrenamiento es esto, es agarrar la hora que más volatilidad hay, donde más se mueven las velas. Uy, me encantó esto, ¿eh? Este trade es excelente. Y donde más se mueven las velas, ahí le vamos a entrar. Qué velón, por Dios que agarré. Bueno, disculpen que no pude salir en vivo, está grabado, pero es para que ustedes vayan viendo eh, que en esto no es la ruleta que ha puesto blanco y negro, sino que hay todo un análisis y un estudio y también un entrenamiento de años que se puede lograr ser ganador. Hay que sentarse con paciencia. Ahí viene la vela roja que me va a clavar el stop loss como una lanza. La puedo cerrar si quiero, pero no la cierro. No la cierro, no la cierro. Para ver si esto rebota hacia el alza o esta vela es la que me indica que me va a cerrar la posición. A ver qué pasa. ¡Pum! ¡Bum! Le ganamos $5 con unas monedas. Video. Gracias.